fácil de entender. Son muchos artículos, ¿sí? Pero creo que vamos a poderlos ver todos y de todas maneras los pueden ir leyendo ustedes, si no, de acá a la próxima clase. Y hacen cualquier consulta que no hayan entendido de alguno o alguno que les resulte más interesante. Pero digamos que son artículos de fácil lectura, no artículos complejos. Entonces, cuando hablamos de derechos y deberes de las partes, en principio, a lo que nos referimos es que como el contrato de trabajo tiene prestaciones recíprocas, tendientes a permanecer en el tiempo, no es un contrato que se extingue con una única prestación, sino que es un contrato que va transitando, decimos, de tracto sucesivo, cumpliéndose a lo largo de muchos años en la mirada de la ley. Prevé entonces la norma que hay derechos y deberes a los que debe ajustarse tanto el trabajador como el empleador. En general, digamos que uno dice que frente al derecho de una de las partes está el deber de la otra, o la obligación que asume la otra para que pueda ejercerse ese derecho en plenitud, ¿no? Ahora, fuera de los derechos específicos o genéricos de los que habla la ley, hay un consenso en que hay algunos deberes de las partes que son esenciales al contrato. Y cuando hablamos de esenciales, nos referimos a unos deberes que en caso de no existir, ¿sí? Pondrían de manifiesto la inexistencia de un contrato de trabajo. Es decir, hay 3 deberes que son como propios del núcleo de un contrato de trabajo. ¿Cuáles se les ocurre que son esos deberes sin los cuales no podría haber contrato? A ver. ¿El deber a cumplirlo? A ver, por ejemplo. Una deuda. ¿Una deuda de qué sería? A ver. Una deuda monetaria, yo me imagino monetaria, sí. Bueno, podría ser, y expresado de otra manera, el deber, uno de los deberes esenciales del empleador es pagar la remuneración. En sus palabras, sería la deuda salarial. Sí, esto es un deber esencial porque si un empleador no paga el salario, naturalmente el trabajador se va a considerar despedido, con lo cual se extingue el contrato. Ningún trabajador va a estar prestando servicios sin percibir su retribución. Entonces, uno de esos 3 deberes es pagar la remuneración. ¿Algún otro que se les ocurra? Pagan la remuneración, ¿por qué? ¿Por qué pagaría un empleador una remuneración? Por el servicio prestado, sí. A ver si alguien puede precisar un poco más. No está mal, pero no es perfecto. Lo dijimos en otras oportunidades. ¿Nadie?
Bueno, tampoco ocurrentes, chicos. En realidad, más que el servicio prestado, es este hecho de poner a disposición del empleador la capacidad laborativa. Suena como una frase, pero no es lo mismo trabajar que estar a disposición, ¿no? Y esto se justifica en lo siguiente. Puede ser que el trabajador no preste efectivamente tareas y de todas maneras genere salario. Por ejemplo, si retiene tareas porque no le pagaron un sueldo, esos días que retuvo tareas están justificados, ¿no? Entonces estamos, por ejemplo, 12 de septiembre, es esta altura del mes, súper tendrían que haberle pagado el sueldo. Imaginemos que no, que todavía no se los pagaron y entonces ustedes intiman por el simple hecho de haber ido a trabajar y que no le den ninguna tarea a realizar. También, pero a ver, déjate, terminemos con el ejemplo. Hasta el día de hoy no les pagaron el salario de agosto. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Intiman a que les paguen el sueldo de agosto y le dicen al empleador que hasta tanto no cumpla con esa obligación no va a seguir trabajando. Porque fíjense que en este contrato de trabajo pasa algo interesante, que es que el trabajador, que es la parte débil de la relación y el que trabaja porque ya sabemos tiene que pagarse el plato de lentejas y la cuestión alimentaria, adelanta el trabajo. La parte débil de la relación adelanta el trabajo y una vez que trabajó vencido ese mes, en el plazo que fija la ley, recién va a percibir un salario por el trabajo que adelantó, ¿no? Entonces, si a la fecha de hoy no le pagaron la remuneración, el trabajador no va a seguir adelantando trabajo del mes de septiembre. Entonces, retiene tareas. Pero eso no quiere decir que después, cuando le liquiden el mes de septiembre, le vayan a descontar los días por los cuales no trabajó. Porque en realidad, ese trabajador quería trabajar, tenía ánimo de trabajar, se dice. Ánimo es voluntad de trabajar. Simplemente, alguien quiere un libro. Simplemente que no lo hacía porque el empleador había incumplido pagar la remuneración anterior. Del mismo modo, cuando un trabajador está enfermo, en una licencia, por ejemplo, porque tuvo, no sé, una apendicitis, ¿sí? No un tema vinculado al trabajo. Hay una licencia durante periodos que no importa que veamos ahora para no demorarnos en otros temas, que el empleador debe abonarle a este trabajador, que es equivalente a la remuneración, es lo que llamamos licencia paga por enfermedad, pero efectivamente ese trabajador no está prestando un servicio y sin embargo está percibiendo ese ingreso. ¿Y esto por qué lo hace? Justamente porque la voluntad del trabajador se mantiene en querer prestar el servicio. Simplemente tiene un impedimento, ¿sí? Está operado de apendicitis. Entonces, la otra que me comentó, creo que Ariel, se vinculaba un poco a darle estas tareas efectivamente, ¿no? Creo que era eso lo que dijiste. Ariel. Sí. Bueno, entonces, con esto que dijimos, tenemos un poco como encuadrados o cuáles son esos 3 deberes que constituyen el núcleo del contrato. Poner el trabajador la capacidad laborativa a disposición del empleador, para el empleador que pague esa remuneración a la que se comprometió y además que dé ocupación efectiva, es decir, no cualquiera, sino una ocupación que tiene que estar definida por aquello que las partes acordaron al celebrar el contrato. Es decir, no le puede dar cualquier tarea o no puede tampoco
decirle, sentate en tal escritorio, no hagas nada, yo total te pago el sueldo, ¿sí? Porque esto atentaría, primero, contra esta regla o contra este deber esencial de dar ocupación efectiva, sino que además atentaría a la dignidad del trabajador. Porque acuérdense que el artículo 4 no definía como la cuestión económica como algo prioritario, sino que el objeto del contrato de trabajo era la actividad creadora y productiva del hombre. Entonces, no puede el empleador decir que cumplió con sus obligaciones si no le permite al trabajador cumplir con el objeto del contrato, es decir, realizar una tarea. Para realizar la tarea le tiene que dar la ocupación efectiva. Entonces, ¿por qué decimos que estos tres deberes son esenciales? Porque si no existe alguno de estos deberes, se cae el contrato. Por ejemplo, si alguien se compromete a realizar una tarea para un tercero, ¿sí? Pero no hay un pago de contraprestación, podemos decir que hay un contrato que no es de trabajo, sino que es un trabajo benévolo. Por ejemplo, el que realizan en una parroquia, ¿sí? Donde van y trabajan, no sé, cosiendo frazadas, 3 horas, 4 veces por semana, ¿sí? Se comprometen a ir, coser, terminar la frazada. Pero esto no quiere decir que su trabajo sea de operaria textil, por el cual debieran pagarle una remuneración. Hay una situación asimilable a un trabajo, pero no hay, fundamentalmente, alguien que tenga que pagarles una retribución, ni posiblemente podamos hablar de una ocupación efectiva, porque a lo mejor la parroquia decide cerrar esa actividad porque no le están dando más telas, ¿sí? Y entonces no puede seguir haciendo la fabricación de mantas, que era lo que tenían originariamente previsto. Hay otros deberes, en cambio, que no parecen como esenciales. Por ejemplo, cómo presta el trabajador el servicio. Porque si presta mal las tareas, si lo hace sin colaboración o sin fidelidad, el contrato de todas maneras existe. Entonces, lo que puede hacer el empleador es aplicar una sanción disciplinaria para que revea la actitud, ¿sí? Y lo cumpla. Pero digamos, el contrato de trabajo sigue existiendo. En cambio, si no me dan el trabajo y si no me pagan el salario, normalmente lo que hace un trabajador es intimar y considerarse despedido. De la misma manera, si el trabajador no concurre a prestar servicios y no justifica sus ausencias, lo común es que el empleador lo intime y si no lo hace, considere extinguido el contrato. Entonces, esto es lo básico, digamos, este, de cualquier contrato de trabajo, ¿sí? Lo demás no es que sea irrelevante, sino que son derechos y deberes que aparecen como accesorios o secundarios y que hacen más a la modalidad en la que vamos a prestar las tareas o cómo vamos a hacer que se cumplan si las instrucciones de un empleador en un contrato, por ejemplo. Ahora, dentro de las obligaciones ya genéricas, digamos, que uno puede decir como que corresponden a ambas partes del contrato, la ley regula en los artículos 62 y 63 algo que ya hemos mencionado y que se refiere un poco a esa buena fe, ¿sí? Es a cómo van a actuar y cómo van a interpretar las partes, las conductas. Esto es un concepto que viene del derecho civil, ¿no? Pero de todas maneras, para el legislador laboral fue importante retomarlo, ¿sí? Y entonces, específicamente, prevé que las dos partes del contrato, por eso decimos que son
entran dentro de una clasificación de obligación genérica y que se extiende a las dos partes del contrato. Entonces, ambas partes están obligadas, ¿sí?, a actuar y ajustar todos sus comportamientos a lo que surge del contrato, de lo que pudieran haber pactado las partes, a lo que surge de la ley, del estatuto o de las convenciones colectivas, y analizarlo siempre bajo un criterio de colaboración y de solidaridad. ¿Esto qué quiere decir? O en realidad, bueno, digamos que esto para entenderlo un poco también se complementa con el artículo 63, ¿no? Que fija el concepto de, no ya de buen padre de familia que hablaba el derecho común, que es de donde lo saca, sino de un buen trabajador y de un buen empleador. Es decir, lo que fija el 63, no como una repetición, sino, insisto, para marcar la importancia, es que la conducta de ambas partes, del empleador y del trabajador, tienen que ajustarse a lo que sería un buen empleador o un buen trabajador en todos los momentos de la relación laboral. Y todos los momentos de la relación laboral son cuando se pacta el contrato, cuando se celebra el contrato, de modo tal que las partes no tienen que ocultarse obligaciones o condiciones, cuando se ejecuta el contrato, es decir, durante todo el transcurso de la relación laboral, y por supuesto también cuando lo extingan, ¿no? Es lo que uno llama actuar con claridad y lealtad de comportamiento. Guardar una lealtad recíproca durante la negociación del contrato, donde no es factible que engañemos al trabajador con alguna condición, durante la ejecución del contrato, lo que implica, por ejemplo, si un trabajador pide un día libre para hacer un trámite personal, bueno, entender que es o un cambio de turno, si el empleador actúa como un buen empleador, que sería equivalente al buen padre de familia, debiera autorizarlo, salvo que exista un impedimento insalvable, por ejemplo, que sea la única persona, ¿no? Supongamos la empleada del kiosco, ¿sí? Entonces, si el dueño del kiosco no tiene otro personal, bueno, sería razonable que se niegue, pero si hablamos de una línea, porque tiene que cerrar ese día, entonces tendría que pactar si el dueño del kiosco puede abrir ese día, si puede ir él, o cómo vería de reemplazarlo. Ahora, si estamos hablando de un trabajador en una oficina o en una línea de producción que pide llegar 3 horas más tarde para hacerse un examen, sin pedir eventualmente un día por enfermedad, ¿no? Entonces, sería encuadrable en el artículo 62, ¿sí? No negarle esa solicitud por un capricho, sino viendo simplemente cómo puede modificar el horario o cubrir esa posición. Buena fe es esto, es ajustar la conducta a la lealtad recíproca, ¿sí? Muchas veces la jurisprudencia habla de una buena fe confianza, que es esta actitud que tiene el trabajador de entender que lo que le están diciendo es veraz, ¿sí? Y en esta ejecución del contrato, entonces, también lo que va a tener el empleador es esa posibilidad de corregir al trabajador cuando no
preste el servicio en forma adecuada. Y la buena fe también se ve en esto de la corrección, porque cuando aplique una sanción disciplinaria, que la vamos a ver en un rato, también va a tener que obrar con buena fe y no en forma arbitraria. Entonces, de todas maneras, frente a un conflicto que se pueda generar, siempre el juez va a ver si las partes frente a este conflicto actuaron en forma honesta, en forma leal, ¿sí? Que es el fundamento de la buena fe. Lo mismo ocurre cuando se extingue el contrato. Decir que uno obra con buena fe implica no incurrir en un despido arbitrario o en un despido incausado o falsear una causa o aplicar una medida que sea exagerada, si se quiere, para esa situación, ¿no? Entonces, son básicamente la buena fe a la que se refiere el 62 y 63, cómo tenemos que comportarnos durante la relación laboral, cuando celebramos el contrato, cuando lo extinguimos, a qué debemos ajustar nuestra conducta y que siempre debemos hacerlo con respeto a lo que pactamos y a las leyes en general, como en cualquiera de los casos. Después de estos artículos, los que siguen, que van a ir leyéndose en sus casas, hay derechos que son imputables específicamente al empleador, ¿sí? Dentro de estos, ¿sí? El artículo 64 habla de las facultades de organización que tiene, a ver, déjenme buscar la ley. Fíjense que el 64 dice, esperen, el empleador tiene facultades suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación o establecimiento. Y después, el artículo 65 dice, facultad de dirección, las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse en un carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a las exigencias de producción, sin perjuicio de la preservación y la mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. Es decir, en nuestra organización, la empresa es la que define el artículo 5, ¿no? Y ese titular, ¿sí? Que es el que organizó la empresa, organiza esa empresa de la forma en que le resulte técnica y económicamente posible. Y es solo este empleador el que define cómo la organiza, ¿sí? Cómo la pone en marcha, si lo hace con una sola explotación o con varias, etcétera. Lo que no puede el empleador, una vez que organizó la empresa, es ejercer esta actividad un poco más dinámica que le da el artículo 65, la de la dirección, de la forma en que él quiera. Es decir, él organizó su empresa como quiso al establecerla, que es una definición estática de empresa, y después la organiza ya, que es en una faceta más dinámica del proceso y de su poder empresarial, no ya como quiere, ¿no? Sino de una forma, dice la ley, que resulte funcional. Es decir, según lo que la producción requiera y respetando los derechos personales y patrimoniales del trabajador. Es decir, el titular de esta organización, de la empresa, tiene derecho a dirigirla y tomar todas las decisiones que sean necesarias para que funcione. Sobre esto no tiene una consulta con los trabajadores, ni con el ministerio, ni con el sindicato, ni con nadie, ¿sí?
hay una libertad del empleador de decidir por sí, sin necesidad de consensuar las decisiones que tome. Sin embargo, esa facultad o ese poder que tiene para ejercer la dirección tiene, por este artículo 65, un límite que es ese carácter funcional, ¿sí? Consecuentemente, esas facultades de dirección solo pueden hacerse de modo que sean útiles para la empresa y para las exigencias de la producción, y no, cuando decimos arbitrarias, en el derecho de trabajo siempre nos estamos refiriendo a las que son injustificadas, ¿sí? No marca la ley cuáles son esos límites, ¿sí? Pero el trabajador sí podría oponerse a ejecutar una decisión del empleador si prueba, a ver, basta, si prueba que de alguna manera esa medida que se dispuso no sirve a los fines de la empresa o lo está perjudicando, por ejemplo, moralmente. Y cuando definimos moralmente, en general nos estamos refiriendo a cosas que no tienen un valor económico, sino, por ejemplo, en un cambio de horario, que tal vez no tenga un impacto económico, pero tiene digamos, un impacto en su vida familiar o en su organización. De esta idea de organización del artículo 64, surge como correlato esa facultad que tiene el empleador de modificar algunas formas o modalidades del trabajo. Entonces, la ley de contrato de trabajo reconoce este derecho como propio del empleador de ir adaptándose a distintas realidades, porque la vida es dinámica, y entonces faculta a este empleador a que modifique, ¿sí? La forma o la modalidad de la prestación, pero vuelve a repetir siempre y cuando que ese ejercicio no sea irrazonable, pero además siempre y cuando no modifique cuestiones que son esenciales del contrato y no le causen un perjuicio material ni moral al trabajador. Y acá, entonces, lo que llama la atención no son las formas y modalidades, porque las cuestiones operativas, digamos, organizativas, iniciales, pueden modificarse. Se refiere básicamente a qué hacemos, cómo lo hacemos, ¿no? Y esto, qué se hace o cómo se hace, lo define el empleador como consecuencia del 64 y 65. Y por lo tanto puede modificar esas reglas. A ver, supongamos, ustedes tienen su estudio contable y lo organizan de determinada manera, piden que todos los trabajos que le ordenen a una persona los haga en un Word, ¿sí? Porque se les ocurre hacer una planilla, pero en Word, no un Excel. Y después se les ocurre, bueno, que no, que ese mismo trabajo quieren que se lo hagan en un Excel, y después se les ocurre que ese mismo trabajo lo hagan en un gráfico de tortas, por ejemplo. Entonces, esto es un, ¿qué tengo que hacer? Este informe. ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, en un Word, en Excel, en un gráfico. No es una condición esencial del trabajo, es una forma, es cómo tengo que hacer el trabajo. Eventualmente lo que tendría que hacer es, si no era una condición de la trabajadora que maneje una planilla de cálculo, bueno, eventualmente tendrán que capacitar a ese trabajador. Pero digamos, no hay una modificación de una condición esencial del contrato. Hay simplemente una modificación de cómo hago la tarea para la cual me contrataron, ¿sí?
Entonces, la ley permite realizar modificaciones teniendo en vista ese criterio funcional, una cuestión dinámica de la empresa, y ese derecho siempre lo puede ejercer realizando comunicaciones, preparando al personal, eventualmente capacitándolo, etc. El límite que pone el 66 es la modalidad esencial del contrato. Y acá no hay realmente una definición absoluta en la ley. Digo, si la buscan no van a tener unanimidad, ¿sí?, en la doctrina respecto a qué se entienden condiciones esenciales. Entonces, lo primero que uno tendría que decir de qué es esencial, ¿sí? ¿Qué se les ocurre que sería esencial? A ver, algo que no podría cambiarle un empleador, aunque sea para hacer más funcional la empresa, pero que no podría cambiarle. Hola. Hola. El horario para que pase al horario nocturno. Uh-huh. Sí, bueno, es discutido, pero sí. Y después la última vez habíamos visto que no se podía... Tra no era con usted, era con el otro profesor, que habíamos visto que no se lo podía mandar a más de 30 kilómetros, al sitio de trabajo mayor de distancia de 30 kilómetros. También podría ser. Uh-huh. Bueno, sí, podría ser. Miren, yo diría que lo que no puede hacer, lo que es esencial, lo que no puede pasar, ¿sí? Sin lugar a discusión, porque gracias a Dios todo en el derecho es discutible, ¿no? Si no sería un aburrimiento crónico esto. Pero lo que no puede hacer es modificarle la remuneración. Esto es una condición esencial. Yo acepté este trabajo porque me pagaban este salario. Claramente lo puede aumentar, ¿no? Lo que no puede hacer es disminuirlo en forma unilateral. Entonces, cualquier modificación que altere mi salario disminuyéndolo, decimos que sería una violación, si quieren, en términos comunes, a un deber esencial. Y más en términos legales, diríamos que es un ejercicio abusivo del ius variandi, que se escribe I-U-S, variandi, con B corta, ¿no? Que es ese derecho a variar, que es el ius variandi. Entonces, una cosa es que tenga derecho a variar, ¿no? Alguna cuestión que haga al modo, a cómo realizó el trabajo. Eso está permitido, es una consecuencia de esta funcionalidad propia de una empresa que va cambiando a lo largo del tiempo. Otra cosa es que quiera cambiar una condición que es esencial. Esa es la que no está permitido. Una es bajar la remuneración. Entonces sería un ejercicio abusivo de ius variandi porque es una modificación que la ley no admite, ¿sí? Respecto de la jornada laboral, el tiempo de trabajo, que es la duración de la jornada,
repito, el tiempo de trabajo, que es la duración de la jornada, eso es un elemento esencial que no puede ser modificado por el empleador. En cambio, puede haber un cambio, ¿sí?, que haga alguna necesidad funcional de la empresa, por ejemplo, porque aumenta el ritmo de producción, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que puede hacer la empresa es ofrecerle al trabajador alguna compensación económica para que consienta, ¿sí?, por ejemplo, ampliar su jornada. Y el trabajador puede aceptarla o no. En cambio, si por una cuestión de ahorro de energía, por ejemplo, le pide al trabajador que entre 15 minutos antes y también que se retire 15 minutos antes, aparentemente ahí no habría un perjuicio, y digo aparentemente, porque siempre hablamos de una cuestión genérica, ¿no? Entonces yo digo, la verdad que llegue 15 minutos antes. Si se va 15 minutos antes, bueno, al menos no le estoy cambiando la cantidad de horas que tiene que trabajar, ¿no? Sin embargo, esto que como regla uno vería normal, puede, para algún trabajador particular, resultar gravoso. Por ejemplo, porque a la mañana lleva a los chicos al colegio. Entonces, esos 15 minutos le originan a ese trabajador un perjuicio moral, no un perjuicio económico, un perjuicio moral. No puede dejar a los chicos en la puerta del colegio solos. Y como él sabía que entraba a trabajar a las 8:30, entonces podía dejar a los chicos a las 8 menos cuarto e ir a trabajar. En cambio, si los tiene que dejar a las 7:30, el colegio está cerrado, ¿no? Entonces era un ejemplo concreto. En este caso hay una modificación que para mí, por ejemplo, que no tengo chicos en edad escolar, sería irrelevante. No me causa ningún daño, ni económico ni moral. Pero si tengo que llevar a los chicos a la mañana al jardín o al colegio, entonces sí me está afectando moralmente. De modo tal que en ese caso particular, donde este trabajador acredite la existencia de un perjuicio moral, habría un ejercicio ilegítimo de ius variandi. Porque fíjense que el primer párrafo del artículo 66 dice: está facultado para introducir todos los cambios relativos a la forma y modalidad, en tanto esos cambios no importen un ejercicio razonable, ni alteren modalidades esenciales, ni causen perjuicio material o moral. Entonces, podría decir, la verdad es que no parece irrazonable, no es una condición esencial, pero a este trabajador particularmente, sí lo afecta porque tiene que cumplir con esta tarea de llevar a los chicos. Entonces, para ese trabajador, sí es un ejercicio abusivo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Ahora, normalmente no se considera esencial, que me cambien el lugar de las tareas, ¿sí? Por ejemplo, que me asignen a otro establecimiento si hay un traslado general de la empresa, ¿no? Por ejemplo, recuerdo hace mucho tiempo cuando era abogada de Citibank, ustedes son más jóvenes, ya no existe el banco, pero la sede central estaba en Bartolomé Mitre, en Microcentro. Y había una decisión de construir el City Center, no sé si... se está por cortar. No sé si todavía sigue existiendo en Panamericana.
No sé si alguien lo vio alguna vez. Había un lugar que se llamaba City Center, que era la sede del Citibank. ¿Nadie lo vio? No. Bueno, era un edificio alucinante. No sé qué debe ser ahora, pero era un lugar de 5.000 empleados, o sea, estábamos hablando de un traslado importante de personal. Entonces, en este caso, como esto demandaba una construcción extensa en el tiempo, muchos años antes, se había acordado, con el asesoramiento como abogados, obvio, que al momento de celebrar el contrato se aclarara que era como condición de su contratación que acepte ser trasladada al nuevo establecimiento a partir de la fecha en que se pusiera en funcionamiento. Normalmente, en estas situaciones hay múltiples interpretaciones, no hay una única, ¿sí? Pero digamos que la salida fácil para resolver esta cuestión es, si no entra en ejercicio abusivo puro de ius variandi, es decir, si uno dice, no, la verdad que era funcional, porque nosotros, en este caso, ¿no? Nos queríamos ir del microcentro, ¿sí? Porque pues, no llegaban todos los clientes, teníamos una expansión de la cartera en provincia, lo que fuere. La sede del edificio era alquilada, nos vencía el contrato, entonces no podíamos alquilar otro lugar acá para 4.000 personas, ¿sí? Digamos, era funcional. Entonces, supongamos que no zafemos con esto, que no podamos probar el ejercicio abusivo, a esto me refiero, porque me lo consideran funcional, ¿sí? Aún siendo funcional y aún yo aceptando, puedo decir, bueno, mi realidad cambió también, porque cuando yo acepté, por ejemplo, este trabajo y firmé esta hojita diciendo, acepto mudarme después a Martínez para prestar servicios, resulta que tardaron 7 años en construir el edificio. Mi realidad particular no es la misma. Ahora estoy casada y tengo 2 chicos. Mis padres se murieron, no pueden cuidar a los chicos. ¿Sí? No puedo todos los días hacer 1 hora para llevarlos al colegio. Vivo, no sé, en Palermo. ¿Se entiende? Entonces, también tendría ahí la posibilidad de decir a este trabajador, aunque yo di mi consentimiento, mi situación cambió hoy, entonces me afecta, no a nivel económico, no patrimonial, pero sí moral, que es la otra vía que me da el artículo 66. ¿Se entiende? Por eso les digo que no hay ninguna situación asertiva, ¿sí? Respecto de qué interpretamos como ejercicio abusivo de ius variandi o no. De todas maneras, en general, cuando una empresa hace una modificación de locación, de lugar, toma 2 decisiones, fundamentalmente. La primera, que es la más fácil, y por ejemplo, en el caso concreto, para que vean en un ejemplo concreto cómo funciona esto, que es la que les estoy contando, lo que se había puesto era un micro que recorría determinados lugares y había paradas específicas, ¿sí? Era un micro particular, ¿no? Entonces, digamos que el personal podía decir, bueno, yo vivo en Palermo, el otro vive en Belgrano, el otro vive en el centro, bueno, hay uno que recorre la avenida Santa Fe, Cabildo, Panamericana, entonces a tal hora y a tal hora en tal y cual parada, ¿no? Entonces, de esta manera, por un periodo de tiempo, ¿sí? Que era el de la adaptación, digamos, fue un par de años, se había ofrecido cubrir el transporte desde prácticamente su lugar de domicilio al lugar de trabajo. Y también lo que se pactó era no
una disminución de la jornada, como que cambiar el horario, sino que este mayor traslado iba a estar incluido dentro de la jornada de trabajo. Entonces, digamos, porque también hay una cuestión del traslado, ¿no? Entonces, una cuestión es la económica, cuánto me va a costar el viaje, que uno podría decir, bueno, yo te pago el viaje. La verdad, uno puede decir, yo vivo cerca del trabajo, a veces me tomo un subte, a veces voy caminando, a veces me tomo un taxi. Entonces, eh, digo, el viático que cubre el empleador es un público. Entonces ahí también lo estarían afectando. ¿Se entiende? Por eso digo que no hay digamos, situación única para resolver la cuestión. Yo puedo decir, mire, la verdad, yo tengo bronquitis. Entonces, los días que llueve y hace frío, yo no me tomo 3 transportes, me tomo un taxi. Pues la verdad me lo pago. ¿Sí? Esto afecta a mi salud. De alguna manera, si tengo que viajar desde el centro hasta Martínez en 2 o 3 servicios públicos, y la verdad que me perjudica. Llego mal, llego cansado, llego nervioso, temo enfermarme. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es la generalidad, el para todos los trabajadores. Y otra es este trabajador que tiene una condición particular que pueda plantear cuál es el perjuicio que a él le ocasiona. Por ejemplo, si salen más tarde, no llegar a la clase de Derecho del Trabajo. ¿Se entiende? Sí, entonces, ¿cuál sería la resolución en esos casos? No, pero la resolución en esos casos, bueno, a ver, eh, dos opciones tiene el trabajador. En la redacción originaria de la ley tenía las mismas dos opciones que ahora. Mucho tiempo, ¿se acuerdan que les dije que la ley en su texto original del 74 fue muy modificada en el 76? Una de las cosas que había modificado, por ejemplo, era el segundo párrafo del artículo 66, que es este que estamos viendo. Y entonces, eh, la única opción que tenía el trabajador frente a esta situación era considerarse despedido, porque frente al daño que me ocasiona una decisión del empleador, ¿yo qué hago? Denuncio el contrato, digo, atento el daño que me ocasiona su medida por, no sé, tener que llevar al chico a la mañana al colegio, o porque me insume mayor traslado, porque me resta una hora de viaje cuando yo antes vivía a 2 cuadras del trabajo, ¿se entiende? Porque me está modificando una condición esencial, etcétera. Me considero despedido y me abonan la liquidación final. Esto era la única opción que veía la ley, justamente porque antes de la reforma, lo que admitía el artículo 66 era que el trabajador opte por considerarse despedido o por reclamarle al empleador que restablezca las condiciones modificadas. Entonces, cuando en el 76 la reforma modifica este párrafo, lo borra, todo el mundo entendió que, bueno, si lo había borrado, la única opción que tenía el trabajador era considerarse despedido. ¿Me siguen? Sí. Después, cuando se modifica otra vez el artículo 66 y se incorpora nuevamente esta posibilidad, el trabajador entonces puede pedir que se le restablezcan las condiciones alteradas, salvo que la medida afecte a todo el establecimiento. Entonces, en el caso concreto, en el ejemplo que vimos, digamos, si la sucursal, la casa matriz de Citibank se cerró en su sede de la calle Mitre y no me acuerdo qué, bueno, evidentemente, por más que un juez quiera, no puede obligar al empleador a que me reabran la sucursal
para reinstalarme ahí. Entonces, en ese caso, la única posibilidad es que el trabajador se considere despedido. En cambio, si se hubiera hecho, para seguir con la idea, un traslado parcial de personal, y decir, bueno, primero pasa este grupo, después pasa este grupo, el juez podría decir, bueno, manténganle a este trabajador durante el máximo tiempo posible, ¿sí?, su prestación de trabajo en la sede de Bartolomé Mitre. Esto, que es la facultad que da el artículo 66, segundo párrafo al trabajador, se hace mediante un juicio breve, que es un juicio sumarísimo, donde no hay, un juicio normalmente dura suficiente tiempo, y además requiere mucha prueba. En este tipo de juicios es prácticamente una medida cautelar, ¿sí?, donde el trabajador tendría que venir y decirme, miren, yo trabajo en este lugar, vivo a 10 cuadras. ¿Mantiene la empresa esa explotación activa? Y a mí me causa un perjuicio que me manden a trabajar a Martínez. Le pido que hasta que resolvamos el tema, ordene que yo permanezca trabajando en ese establecimiento hasta que después, en el juicio definitivo, tengamos una sentencia. Esto es una medida cautelar, ¿no? Entonces, hasta que se resuelva la cuestión, ¿sí?, en un juicio ordinario, entonces me van a tener que dejar trabajando en la sucursal de Bartolomé Mitre. Si cerró, cerró. O sea, si cerró, no puedo reinstalar, ¿sí? Entonces, ahí no hay opción para que me restablezcan la condición alterada, solamente le cabe considerarse despedido. ¿Mm? ¿Se entiende esto? Sí, sí, yo me entendí. ¿Los demás? ¿El resto? Las chicas se fueron, no sé, Sí, sí. a mirar Sí, la tele. sí, Bueno, ok. Bueno, vamos a cortar acá porque se corta en un minuto y vamos a ver después las facultades disciplinarias. Nos juntamos 8:05, así yo aprovecho y firmo.